Morales, antes de iniciar este diálogo que tenemos con usted, ¿cuál es el criterio que le merece precisamente la lamentable situación del señor Marco Antonio Aramayo? Buenos días. Sí, mira, yo he escrito el libro El Fondo Indígena y hemos estado en las denuncias, ¿no?, sobre el tema del Fondo Indígena. El señor Marco Antonio Aramayo era uno de los directores. Había una señora, Elvira Parra, creo, que era la otra directora, y había el tercer director, un representante del pueblo guaraní. Nunca la justicia cayó sobre el director del Fondo Indígena, que fue un dirigente guaraní, y cayó Marco Antonio Aramayo. En ese momento también detuvieron a dos ministras, ¿no? Julia Ramos, ministra de Desarrollo Rural y Tierras, y luego Nemesia Chacollo. Y de los 1000 casos que deberían estar procesados, investigados, únicamente quedó como chivo expiatorio el señor Aramayo. Y ha sido tan terrible la justicia que por cada uno de estos 1000 casos lo han ido involucrando en 200 y pico juicios. Y luego que él ya tenía sentencia, él ya debería estar libre, cumpliendo una parte de esa sentencia. Pero como el resto de los dirigentes se han escondido, se han escapado, se han mimetizado, entonces la justicia ha tomado, yo creo, que un criterio de venganza respecto al señor José Aramayo, Marco Aramayo, y ahora vemos las consecuencias, ¿no? Entonces, por supuesto, nuestra solidaridad con él, y esto tiene que servir para que también el resto del movimiento campesino dé explicaciones al país. ¿Dónde están los más de 1000 dirigentes que han estafado al Fondo Indígena? Y bueno, esa es la situación. Yo por esa razón me solidarizo con él. Considero que si ha tenido alguna culpa o alguna intervención o responsabilidad, ha pagado de manera sobreabundante con los años que está en la cárcel. Pero además estos 200 y pico juicios que le han abierto vulnera pues principios penales, constitucionales, y por eso lo están tomando como chivo expiatorio. La justicia tiene que dar una explicación coherente, racional, humana, de por qué ha actuado de esta manera con el señor Aramayo. Esto es un hecho, bueno, como usted menciona, un hecho lamentable también, que si bien ya pagó las culpas que tenía el señor Marco Antonio Aramayo, precisamente con más de 200 juicios que estaban en su contra, no tenga una atención tal vez médica, está en una situación, como decía el señor Roca, en una situación lamentable, en una situación de vida o muerte. Y bueno, varias personas como él están realizando precisamente esta acción humanitaria de poder comprar medicamentos y todo esto. Esperemos realmente que la situación del señor Aramayo sea restablecida, su salud sea restablecida, y esperemos que este día sea un día también de oración por la vida del señor Aramayo, no solamente porque si estamos o no estamos de acuerdo con la situación de él judicialmente, sino porque es un ser humano, una persona que también merece atención. En este caso, por favor, para concluir el caso del señor Aramayo, señor Morales, ¿cuál sería la mejor situación en la cual él tendría que estar? ¿Tendría que volver a decir que él es inocente, que él podría probar, digamos, que es inocente de todo este proceso que le han ido realizando a lo largo de este tiempo? Mira, es bien difícil para mí expresar un criterio sobre lo que tú me estás preguntando, ¿no? Porque el señor Aramayo ha tenido responsabilidades en la estafa. Él era el director del Fondo Indígena, y durante su gestión ha permitido, tal vez él no ha sacado ni un solo centavo, pero él ha permitido que el resto de los dirigentes saquen prácticamente, estamos hablando de aproximadamente 500 millones de dólares, ¿no?, que se han esfumado. Pero ha habido responsables. El actual presidente también era ministro de Economía, el señor Carlos Romero ha sacado plata del Fondo Indígena, y una serie de autoridades, ¿no? Entonces yo creo que era la justicia la instancia que debería haberlo escuchado, juzgado. Hay una parte que yo creo que lo alivia a él, y es el hecho de que estando ya en juicios, él también ha denunciado. Es decir,
no se ha quedado como supuesto autor, sino que también él ha colaborado con las denuncias, porque en el fondo lo que ha sucedido con el Fondo Indígena es que ha habido un asalto desde el Estado y ha habido un asalto desde las dirigencias campesinas, especialmente de la CSUTCB, los interculturales, las Bartolinas y el CONAMAG, que estaba afiliado al MAS, porque en esa época tienes que acordarte que el MAS dividió a las organizaciones. Entonces ha habido un sector indígena de pueblos de tierras altas y bajas que jamás recibieron un peso, porque una de las condiciones era presentar el carnet de militante del MAS, ¿no? Entonces, para mí, como te digo, es difícil porque él sí ha tenido un grado de responsabilidad, pero no soy yo el que tiene que definir ese grado de responsabilidad, era la justicia. Para eso están los jueces, para eso están los fiscales, y por supuesto, luego nos hemos enterado que él ha recibido una sentencia de 5 años. ¿Qué hace en la cárcel en este momento? Ese señor ya debería estar fuera de la cárcel, porque además por la sentencia que le han dado de 5 años, existe pues la condicional, existe el extramuro, pero a él lo han amarrado con 280 y pico casos, para que no pueda salir. Este es uno de los casos creo que más escandalosos de una víctima del sistema de justicia, igual o peor que con el señor médico Jerry Fernández, y por lo tanto yo aprovecho el medio para exigirle que la justicia explique por qué esos 200 casos no han sido juntados en uno solo, como aconseja además la economía jurídica, la economía penal. ¿Por qué han dilatado llevándolo como ping-pong, con juicios que le han abierto en Tarija, le han abierto en Santa Cruz, en Cochabamba, si en realidad nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? Y eso lo dice muy claro la Constitución y toda la doctrina penal. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Y al señor Aramayo lo estaban juzgando más de 200 veces. Entonces creo que es muy importante la información que ustedes están transmitiendo de solidaridad con el señor Aramayo, pero ahora la justicia, el ministro de Justicia tienen que abrir su boca y tienen que explicarle al país por qué han procedido de esta manera con el señor Aramayo.